Continuamos, amigos, conversando hoy con el profesor Jesús Rondón Nucete de nuestra Universidad de los Andes. Por supuesto, estamos conversando sobre estos 232 años de historia al servicio del país, semillero de investigación, educación, extensión y conocimiento. Querido amigo, conversábamos fuera de cámara sobre el tema que vamos a tocar en este segmento. Ya vimos un poco cómo era la contribución en el terreno social, político y educativo de la universidad antigua, por llamarlo de alguna manera. Vamos a accesar ahorita a la universidad más moderna, la universidad de los últimos 80 o 100 años. ¿Cómo esa universidad se transformó en un factor de desarrollo del país? ¿Cómo no es que el desarrollo lleva a tener mejores universidades, sino mejores universidades son contributivas, digamos, al desarrollo nacional? ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales que quisiera resaltar? Bueno, hay una máxima que deberíamos meterle a la gente en la cabeza, ¿verdad? El desarrollo de un país depende de sus universidades. De eso no cabe duda. El desarrollo de un país depende de sus universidades. El desarrollo europeo no se debe, como pensaban algunos, a la raza o al clima y tal. No, se debe a que en Europa se desarrollaron las primeras universidades. Y el desarrollo actual de los Estados Unidos se debe al desarrollo de sus universidades. Hay un ejemplo reciente. Mire, la potencia emergente en este momento es China. Pero esa potencia se debe no tanto al desarrollo económico, ese es producto de otros factores, externos sobre todo. Se debe al desarrollo de las universidades chinas. Hace 30 años la China no tenía ninguna universidad moderna. Hoy es el tercer país en número de universidades de primer nivel. Los Estados Unidos son el país más desarrollado del mundo, qué duda cabe, pero es el país con universidades de más alta calidad en el mundo. De las 10 primeras del mundo, 8 están en los Estados Unidos. ¿Verdad? De manera que hay una relación muy directa. Venezuela fue un país que creció enormemente en la segunda mitad del siglo XX. En ese momento, Venezuela, por obra de acciones un poco anteriores, había logrado tener universidades de bastante nivel. No figuraban al lado de las muy grandes del mundo, pero estaban colocadas en buena posición y figuraban entre las primeras de América Latina. La UCB y la ULA figuraban entre las primeras de América Latina, ¿verdad? La ULA sufrió una transformación a partir de 1928. Hasta 1928 duró la universidad antigua, aquella universidad chiquitica, que sin embargo dio enormes contribuciones al país. A partir del año 28 la universidad se hizo sobre todo una universidad científica. La ULA tiene una vocación científica desde el momento en que se transformó. No se dedicó fundamentalmente a las carreras humanísticas, que no dejan de ser importantísimas, sino que se dedicó al mundo científico. Y la ULA dio, durante los últimos 50, 60 años, dio al país una contribución enorme. Cuando usted revisa las estadísticas de los egresados de la ULA, usted se queda asombrado de la cantidad de ingenieros, médicos, científicos, ingenieros forestales, por ejemplo, etcétera, etcétera. No voy a citar uno por uno porque corro el riesgo de excluir a alguien. Pero formó miles, son más de 100.000 los profesionales formados en la ULA. Y este país es resultado de ese trabajo de las universidades. Entonces, la Universidad de los Andes pudo cumplir un gran papel, también lo hicieron otras, la Central también, la Simón Bolívar también. La ULA figura siempre en primer plano en la investigación científica. Y hay que decirle a la gente, y la gente lo entiende perfectamente, que sin investigación científica no hay adelanto, no hay progreso.
¿verdad? Claro. En todos los campos. Sin investigación científica no hubiera Hay hoy avances. todo el desarrollo de la salud, de los medios para garantizar la vida y la salud de las personas, que ahora tenemos, ¿verdad? No lo hubiera. Bueno, la ULA ha dado una contribución inmensa porque desde los años 50 comenzó a formar científicos. Eso es sumamente interesante. En Venezuela se otorga un premio científico de mucho prestigio, que son el Premio Polar de Ciencias. De la Fundación Polar. Sí, señor. Cada 2 años, la Fundación Polar otorga 5 premios en las ciencias básicas, a investigadores de las ciencias básicas. Bueno, ¿quiénes son los mayores ganadores de premios? Son la UCB, anteriormente el IBIC, El IBIC hace un tiempo. Sí. hasta que lo tomó el gobierno. Cuando lo tomó el gobierno, Ha perdido. perdió totalmente su nivel. La UCB, que es la universidad más grande del país, y luego viene la ULA. Y la ULA, por cierto, en los últimos años ha adquirido cada vez mayor presencia en esos premios. En la última vez, 3 de los 5 eran de la ULA, ¿verdad? Entonces la ULA ha dado, pero eso se materializa en cosas concretas. Mire, en cosas muy importantes. Eso que ahora llaman la orimulsión tuvo su origen en un laboratorio de la ULA. Después fue desarrollado en otras partes, pero tuvo su origen en un laboratorio de la ULA. De Ingeniería Química de la ULA. De Ingeniería Química de la ULA. Donde trabajamos nosotros. Sí, señor. Eso que nosotros contemplamos en el oriente, los bosques esos, Ajá, los Uberito bosques de y Uberito, demás, eso esos son nace- resultados de trabajos de la ULA. Y la salud, para ir a cosas más concretas, de nuestras gentes en los Andes, estaba garantizado por médicos de la ULA. El tratamiento mire, para la leishmaniasis es hecho también. Exactamente. Sí, señor. Todos las cuestiones para el mal de Chagas, la leishmaniasis, la ulamina recientemente. ¿Verdad? De manera que la ULA ha hecho una contribución Continúa extraordinaria. haciendo. Yo le agrego una cosa que los merideños no deberíamos olvidar. A mí una vez me decía, yo no sé si tú conociste a ese personaje extraordinario que fue el padre Ezio Rojo Paredes. Bueno. El padre Ezio Rojo Paredes era sumamente emotivo, ¿verdad? Era un gran orador, por cierto, pero era muy emotivo y a veces decía cosas que él mismo se daba cuenta de que a veces exageraba, pero lo hacía tal. Y entonces una vez, siendo yo presidente del consejo, cargo equivalente hoy a lo que él es, lo que es el alcalde, entonces con motivo de alguna conmemoración universitaria me decía, mire, me decía a mí, si no fuera por la ULA, Mérida no sería más que Mucuchí es grande, me decía a mí. Yo hasta le dije, bueno, sería muy bonito porque Mucuchí es muy bonito. Es un pueblito muy Sí, es un pueblo muy agradable. Sí. Es un pueblo sumamente agradable. Me dijo, sí, pero no tendría el desarrollo que tiene la ciudad de Mérida. Y el es nivel verdad. académico. Mire, yo he estudiado la historia de Mérida, la historia de la ciudad de Mérida, no solo la regional, sino también la historia de la ciudad. Y entonces uno observa una cosa muy, muy interesante. La ciudad se fue expandiendo a medida que se expandía la ULA. Y cuando... Muchas veces en terreno de la misma ULA. Muchas veces en terrenos de las mismas ULAs. Y se fue expandiendo y se fue expandiendo. ¿Cuándo comienza el crecimiento de Mérida? Curioso. Mire, entre 1920 y 1926 Mérida pierde población. Entre 1920 y 1926. ¿Debido a? Bueno, por las crisis económicas, la gente creía que había otras Desarrollo oportunidades de en otras Caracas. partes y Más tal. pobladas, sí. Pierde población. En el año 28 se produce la transformación de la ULA y de 1 o 2 escuelas pasa a tener 4, 5, 6 inmediatamente, ¿verdad? Se multiplican los profesores, se multiplican los alumnos. En el Fuentes de año empleo. 36 Mérida duplica su población. Y a medida que crece la ULA, crece la tal. ciudad. Pero cuando la ULA comienza a resentirse, también se resiente Mérida. Así es. Entonces ahora Mérida es una ciudad deprimida. ¿Por qué? Porque la ULA es atacada.
Ahí quiero llegar un poco. Nos quedan unos 6 minutos diría yo, para terminar el programa y quiero que le expliques a la gente que nos ve y que nos escucha, profesor, ¿por qué una universidad que le ha dado tantas contribuciones durante tanto tiempo al país en estos momentos se siente tan atacada, se siente tan amenazada? ¿Cuáles son las amenazas y los ataques más evidentes a esta universidad en estos tiempos modernos? Bueno, y la universidad está atacada. Lo grave es que además está atacada por un gobierno en el cual hay antiguos alumnos de la ULA, ¿no? Debería ser la institución consentida del país, porque algunos de quienes gobiernan se formaron aquí. Muchos. Bastante. Mire, comieron en su comedor cuando no tenían recursos suficientes para hacerlo. Usaron sus rutas. Suena duro, pero hay que decirlo, Así es. ¿verdad? Bueno, y sin embargo ahora la ataca. ¿En qué se le ataca? En lo esencial. Lo más grave, aparte de lo presupuestario, lo más grave, es en la autonomía y sobre todo en la autonomía académica. Porque lo esencial de la universidad es la autonomía académica, lo esencial, ¿verdad? Lo que permitió el gran desarrollo de las universidades europeas y americanas en el siglo XIX fue el reconocimiento de la autonomía académica. Y por eso Alemania, Inglaterra, Estados Unidos pudieron tener universidades productivas, creadoras, porque no se crea sin autonomía académica. Y hubo leyes en todos esos países que garantizaban la autonomía y que la garantizan todavía. Bueno, la universidad nuestra tenía garantizada su autonomía académica, pero ahora se le ataca. ¿Se le ataca cómo? Cercándola en los... Bueno, primero la propia ley establece una serie de disposiciones. La ley no, las resoluciones establecen una serie de disposiciones que atacan la autonomía académica, pero además se le ataca también indirectamente. Por ejemplo, la ULA no tiene para reponer sus grandes colecciones de revistas mundiales, que son fundamentales. Cuando usted hace eso a nivel nacional, usted ataca la autonomía del pensamiento. Le impide, La posibilidad de sí señor, la posibilidad de tener acceso. Claro. Ahora cada uno de nosotros tiene que hacer, ¿verdad?, milagros Para mantenerse actualizado. Para mantenerse actualizado al día. Es prácticamente imposible. La ULA no puede ni siquiera pagar internet para todas las oficinas de la ULA que requieren internet. Las oficinas académicas. ¿Sí? La ULA no puede. Estuvimos a punto ahorita de salir del aire dirección. porque el gobierno no pagaba pues Sí. una suscripción, ¿no? Estuvimos a punto de eso. Pero la ULA ha perdido, por ejemplo, gran parte de las revistas que recibía mensualmente, que eran las mejores del mundo. No hay suscripciones porque no hay cómo pagar. Ahora, ¿detrás de eso hay una estrategia Claro. o es simplemente la ignorancia de un montón de gente que gobierna? No, Un plan. hay una estrategia. La estrategia es liquidar la libertad de pensamiento y la libertad de creación, sobre todo. Sin libertad de pensar y sin libertad de crear, no hay la posibilidad del desarrollo científico, ni siquiera del desarrollo intelectual. No la hay sin eso. Entonces se le ataca. ¿Por qué? Porque no se quiere que haya pensamiento crítico. Y la universidad forma pensadores críticos. Aún los profesionales tienen que tener un pensamiento crítico para cuando se enfrenten a una situación sean capaces, ¿verdad? Los institutos de educación militar, que deben recibir, por supuesto, recursos suficientes para formar también a nuestros militares, reciben más que las universidades. ¿Por qué? Porque allí no se forman pensadores críticos. No, Yo no digo que no sean buenos esos institutos o que no hayan sido, no sé ahora cómo serán, pero pueden haber sido buenos, pero ellos no forman pensadores críticos, no. En cambio en las universidades sí, y entonces por eso se ataca a las universidades, se las ataca con un propósito, eliminar el pensamiento crítico. Pero el pensamiento no se puede dominar, mi querido profesor, usted lo sabe muy bien. Y ojalá y lo supieran nuestros alumnos, porque
Yo tengo alumnos en el gobierno. Ojalá y lo hubieran entendido muy bien. Mire, hubieran entendido, el pensamiento no se puede dominar. Hace apenas 2 años celebramos los 450 años de Galileo. El gran mérito de Galileo no es lo que descubrió, muchas de las cosas han sido incluso superadas. El gran mérito de Galileo fue enfrentarse a los poderes de su época y decir, yo tengo derecho a pensar. Y el pensamiento me permite crear. Y esa idea que se difundió por Europa dio origen a todo ese extraordinario movimiento que es el surgimiento del mundo moderno. Permíteme, Fanny, que está siempre controlando nuestro reloj, allá nos dice que estamos a punto de terminar, pero no me gustaría concluir el programa sin hacer 2 cosas, Carmen. La primera es darte un minuto para que le mandes un mensaje de fe y esperanza a la comunidad universitaria, que a pesar que los tiempos son difíciles, que tenemos acosos por todos los lados, la universidad tiene presente y tiene futuro. Y luego me voy a despedir invitándolos a los actos de la conmemoración del 232º aniversario de la Universidad de los Andes. Mire, a todos los universitarios en este aniversario de la ULA, yo desearía transmitirles eso que usted me dice, un mensaje de esperanza. Mire, no hay manera alguna de dominar a la universidad. La universidad terminará imponiéndose. La universidad terminará superando sus dificultades. La universidad terminará venciendo para beneficio del país. Tengamos la seguridad de que esta universidad, que ha pasado por situaciones sumamente difíciles, superará estas y mañana habrá un renacer de la universidad. Amén. Qué bueno, ha sido realmente muy agradable compartir contigo, un buen amigo de la universidad, un profesor de larga y dilatada trayectoria, que además estuvo a caballo entre la academia y el ejercicio de la administración y la política, y de grata recordación por la obra que dejó como gobernador de la ciudad, del estado, perdón. Y aprovecho los últimos segundos que tenemos en el programa para invitarlos a los actos de mañana miércoles. Vamos a tener en la conmemoración del aniversario de la Universidad de los Andes una misa en la catedral a las 8:30 de la mañana. A las 10 una ofrenda floral ante Fray Juan Ramos de Lora en el patio central del rectorado, y luego a las 10:30 vamos a tener un acto central con la presencia del Padre Ugalde, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, que viene a compartir con nosotros los universitarios en este día de la universidad. Acompáñenos a todos, hay que defender a la universidad con la boca grande, mi querido profesor, no con la boca chiquita. Es hora de que todos los universitarios de bien hagamos causa común, nos solidaricemos con nuestra máxima casa de estudio, porque tenemos la obligación de defenderla para las futuras generaciones. Un abrazo fraternal para todos. Carmen, vamos a despedirnos. Sí, ya a usted, profesor, gracias por acompañarnos, y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos. Será hasta una próxima oportunidad y los esperamos allí entonces en el rectorado este 29 de marzo.